Dios los bendiga, mis hermanos. Qué gozo y qué privilegio tan grande poder compartir con ustedes esta palabra, sobre todo en estos tiempos finales, en los cuales nosotros como creyentes tenemos que aprovechar estos momentos para decirle al mundo que Cristo viene pronto y también nos corresponde a nosotros estar preparados para ser dignos de escapar de las cosas que han de venir, como también dice en su palabra. Esta profecía que quiero compartirles en esta mañana se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Así dice en la versión Reina Valera 60. Más o menos unos 2600 años, un poco más, que esta profecía fue dada por Ezequiel. Porque más o menos entre 2600 y 2800 años hace que estos profetas dieron esta profecía. Hoy se está dando lugar, pienso yo, al primer paso del cumplimiento de esta profecía. No es ninguna coincidencia, es una realidad. Por eso yo he titulado este mensaje La antesala de la Tercera Guerra Mundial. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, la bendecimos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos dirija, nos enseña, nos hable. Señor, en este momento abre nuestra mente y entendimiento para que podamos comprender esta palabra, la podamos guardar, practicar y enseñar a otros que no la conocen. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ante esta reciente invasión de Rusia en cabeza de Vladimir Putin a la nación de Ucrania, se prenden hoy las alertas proféticas para nosotros los cristianos, ya que nos podemos dar cuenta que estamos en los últimos tiempos, como dice la palabra, y que todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Y no predico esto para asustar a nadie ni para crear zozobra entre los hermanos. Antes, por el contrario, considero esta una gran oportunidad para que el mundo conozca, para que el mundo sepa que hay un Dios en los cielos, que su palabra es verdad, que no hay engaño en ella ni sombra de variación. En el mismo capítulo 38 de Ezequiel, el versículo 23, dice lo siguiente: yo seré engrandecido y santificado, dice el Señor, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Noten ustedes que Dios siempre está queriendo que nosotros lo conozcamos, que las naciones lo conozcan, que el mundo conozca que Él es Dios, y dice aquí, sabrán que yo soy Jehová. Por eso considero que hoy más que nunca la iglesia debe levantarse para evangelizar, pero también debe estar preparada, velando y alerta en oración. Lucas en el capítulo 21, el versículo 36 dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando
seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra versión dice lo siguiente: estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, mire las dos cosas que en estos últimos tiempos tenemos nosotros que hacer: predicar y también estar alertas, estar preparados a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda del Señor, a través también de prepararnos estudiando estas profecías, esta palabra que el Señor dejó. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios es ayer, la palabra de Dios es hoy, la palabra de Dios también es para los siglos de los siglos. Esta palabra, por eso, es una palabra profética que estamos compartiendo en estos momentos en los cuales hay angustia, en los cuales hay desesperación, en los cuales en el mismo Ucrania tiene que estar la gente temerosa, asustada, y nosotros nos corresponde como creyentes el estar orando y el estar pidiéndole al Señor misericordia. Quiero desarrollar este tema empezando por este punto. Número 1, ¿por qué Rusia invadió a Ucrania? Quiero que estemos atentos a estas 5 cosas por las cuales considero que Rusia invadió a Ucrania. Número 1, por su deseo de expandir su poderío en la región, lógicamente porque ellos antes tenían esos países, los tenían unidos, eran 15 países que existían antes de 1998, cuando se cayó el comunismo. Entonces esos países de esa región los quiere volver nuevamente a reunir, reconquistar un país también que está estratégicamente situado. Imagínense que por allí pasa el gas que abastece 75% a los países europeos, y ellos utilizan ese gas para sus chimeneas, sobre todo el carbón también lo utilizan para calentarse en estos tiempos de frío. Estos países europeos van a sufrir muchísimo con esta invasión. Además, sabemos también que Ucrania es un país agricultor por excelencia en esa zona. Número 2, los ucranianos quisieron anexarse a la OTAN, no pudieron, no alcanzaron a anexarse a la OTAN. Esto lógicamente no le agrada a Rusia. Número 3, Ucrania es prácticamente una potencia nuclear. Allí en Ucrania están zonas como Chernobyl, que nos acordamos nosotros que hubo una explosión allí y una contaminación grande. Esta zona es prácticamente una potencia nuclear, tiene muchas fábricas allí nucleares y que producen armas nucleares. Entonces Rusia está interesado en recuperar ese territorio. Número 4, quiere recuperar su poderío militar en la zona y también destruir el último bastión cristiano de esa región, porque Ucrania es el único país de esa región que practica el cristianismo. Mire hacia dónde va y hacia dónde se dirige toda esta situación. No crean ustedes que solamente es una guerra convencional como cualquier otra, no, esto tiene un trasfondo también espiritual y tiene un trasfondo mundial, un trasfondo muy grande, por lo cual nosotros tenemos que comprender y estar alertas a lo que viene, porque no solamente va a invadir Ucrania, sino que está pensando también invadir a todos los países que estaban antes con ellos en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se llamaba antes la Rusia, RRSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos perdieron esos países en 1998 cuando se cayó el comunismo. Ahora, el objetivo principal, número 5, el objetivo principal de esta invasión es provocar una tercera guerra mundial y después atacar al pueblo
de Israel. Así dice la palabra, así dice la escritura. Esto que se está viendo ahora es el primer paso para un ataque grande que viene en contra de Israel, y Rusia se va a unir con otros países, la mayoría de ellos musulmanes, para atacar al pueblo de Dios. Israel, dijo alguien, es el reloj de Dios. Cuando a Israel le pasa algo, es el tiempo que nosotros tenemos que estar alertas y que tenemos que mirar y ver y conocer la voluntad de Dios y lo que va a suceder. Israel es el pueblo de Dios. Israel es su hijo, su primogénito entre los pueblos. Es la niña de sus ojos. Éxodo en el capítulo 4, el versículo 22 dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así le dijo Dios que le dijera a Faraón. Le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón. Aunque esta profecía señala que Israel estará descuidado, estará en plena paz y seguridad, vendrá Rusia con una multitud para destruirlo. En el versículo 14 de esta profecía de Ezequiel 38 dice lo siguiente: pues bien, habla en mi nombre a Gog y dile, esto dice el Señor, cuando mi pueblo Israel viva tranquilo, tú te pondrás en marcha, desde tu tierra, en lo más lejano del norte, acompañado de ejércitos fuertes y numerosos y tropas de caballería, y atacarás a mi pueblo Israel. Tú, Gog, cubrirás la tierra como un nubarrón. En esos últimos días te haré venir contra mi tierra, para que por medio de ti las demás naciones me reconozcan, cuando yo demuestre mi santidad delante de ellos. Así dice la palabra. Esta versión que acabo de leer es la versión Dios habla hoy. Ezequiel 38, 14, 15 y 16. Es muy probable que esto ocurra al principio de la gran tribulación, pero en la gran tribulación para ese entonces ya no estará el pueblo de Dios en esta tierra. Sin embargo, debemos apercibirnos de las cosas que han de venir y decirle al mundo que la palabra de Dios es verdad. Primera Tesalonicenses 4:16, que es la esperanza nuestra de que el Señor Jesucristo venga para levantarnos, dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arrebatados. Por eso llamamos arrebatamiento o rapto de la iglesia. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Antes de la gran tribulación, el Señor va a venir por su iglesia, va a levantar a su iglesia, la va a raptar, la va a arrebatar en un momento, en un instante, y va a haber una transformación y un cambio tremendo en la humanidad, porque nos vamos a ir con el Señor. Por eso tenemos que estar preparados. El Señor dice en su palabra: yo conozco a mis ovejas y ellas oyen mi voz. Tenemos que estar apercibidos para poder escuchar la voz del Señor cuando Él diga: ven iglesia, sube, levántate, porque yo te quiero conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2. ¿Quiénes son los rusos? En esta profecía de Gog y Magog se refiere a la Rusia actual. En Ezequiel capítulo 38, versículo 3, ahí vemos nosotros cuando empieza la profecía que dice el Señor: así ha dicho Jehová el Señor, dice Ezequiel, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Príncipe de Mesec y Tubal. A Gog lo llama príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los rusos son el oso despertando para destruir y despedazar su presa. La palabra Gog significa líder, dictador. Y Magog se refiere a la tierra ocupada por Rusia y los países asiáticos alrededor.
Gog significa entonces líder o dictador. Gog es un príncipe soberano de Mesec y Tubal, que corresponden Mesec a Moscú y Tubal a Tobolsky, dos ciudades también de la misma Rusia. Es decir, históricamente hablando, Magog fue un nieto de Noé, como dice en Génesis en el capítulo 10, versículo 2. Ustedes saben que allí fue donde inició o reinició la humanidad. Prácticamente, ¿por qué? Porque había sido destruida por medio del diluvio, pero se salvaron 8 personas, que fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, allí empezó esta nueva generación y empezó también este nuevo mundo, digámoslo así, que hoy en día somos descendientes de esas 3 personas, de Sem, Cam y Jafet. Ahora, Génesis 10:2 dice lo siguiente: los hijos de Jafet fueron, allí están los hijos de Jafet, póngale cuidado cuáles fueron los hijos de Jafet, fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Para los descendientes de Magog, que es el que estamos nosotros hablando, se establecieron en el extremo norte de Israel, posiblemente en Europa y en el norte de Asia. Los magogitas descienden de los escitas, que fueron posteriormente conquistados por los otomanos o por los godos. Y se cree que esta región es la región ocupada actualmente por Rusia y los 15 países que se separaron en el año 1989, el año que cayó el comunismo. Rusia es un país comunista, socialista, desde los principios del siglo XX, cuando se produjo esta revolución bolchevique, hasta el año 1989, cuando cayó el comunismo, en la época de Mikhail Gorbachev, cuando él escribió su libro La Perestroika. Allí la Unión Soviética se dividió en 15 países y hoy resurge y se levanta de las cenizas para expandir su territorio y también su doctrina, porque ellos quieren conquistar el mundo. Los rusos, los comunistas, los ateos, los musulmanes quieren apoderarse del mundo. Ahora, hay otros países también aquí en esta profecía que tenemos que ver nosotros a qué países actualmente corresponden, porque aquí en la profecía pues tenían los nombres originales, digámoslo así. Por ejemplo, en el versículo 5 de Ezequiel 38:5 y 38:6 dice de la siguiente manera. El versículo 5, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, dice en el versículo 6, y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ahora, Persia es el mismo Irán actual. Persia cambió su nombre en el año 1935 y ahora se llama entonces Irán. Ese país está allí y va a estar al lado de Rusia en la invasión contra Israel. El otro país es Cus. Acuérdense de los cusitas, africanos de Etiopía. Cuando Moisés se casó con una mujer cusita, fue criticado fuertemente por sus hermanos por tener o coger una mujer cusita, de Cus, de Etiopía. Fut, que es el otro país, corresponde a Libia y Sudán. Libia y Sudán, esos países también del África. Gomer se interpreta como Alemania. Togarma es Turquía. Turquía es descendiente entonces de la casa de Togarma. Estos países que están allí son los que se van a unir con la Rusia y la Rusia actual. Fíjense cómo se está cumpliendo esto al pie de la letra. Esto no es ninguna coincidencia ni es invención de nadie. Esto es simplemente lo que Dios nos está mostrando y nos está advirtiendo a través de esta profecía.
Número 3. Hay un juicio también después de esta invasión, un juicio de Dios terrible que viene sobre Gog y Magog, que viene sobre Rusia y los países que vienen en contra de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el primogénito, es el hijo de Dios. Y Dios lo defiende a capa y espada. Acuérdense ustedes de la guerra de los 6 días. En 6 días Dios desbarató a estas 5 naciones enemigas que vinieron contra Israel. Un pueblo tan pequeño en medio de pueblos tan grandes e inmensos, en medio de ejércitos innumerables. Pero para Dios no hay nada imposible, y el que pelea con Israel, pelea con Dios. Mire lo que dice en Ezequiel 38:22. El primer juicio fueron 6 plagas, y dice así el versículo 22. Y yo litigaré, es decir, pelearé, entraré en contienda contra él con pestilencia, número 1, con sangre. 2. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. 3. Piedra de granizo. Número 4. Fuego. Número 5. Y azufre. Número 6. 6 plagas que va a enviar el Señor en contra de aquellos que se atrevan a atacar a Israel. Y seré engrandecido y santificado, dice el versículo 23, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ese es el objetivo de Dios, que sepan que Él es Dios, que Él es Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth. Nunca he perdido ni una sola batalla, dice el Señor. Ahora, esta gente en esa guerra y en esa invasión que tratarán de hacer a Israel, porque ahí es donde viene la debacle para Gog y Magog y estos países que están con él. Dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 39 que durarán 7 meses sepultando los cadáveres que habrá. Imagínense ustedes esta contienda. No puede ser una contienda común y corriente, convencional, con armas convencionales, no. Para que haya una cantidad tan grande de gente muerta y que haya 7 meses para limpiar este país, es porque va a haber movimiento de armas nucleares. Dice el versículo 11, por aquel tiempo le daré a Gog un lugar en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, para que lo sepulten. Ese lugar impedirá el paso, y allí enterrarán a Gog y todo su ejército, y le pondrán el nombre de Valle del Ejército de Gog. Y el versículo 12 dice, los israelitas necesitarán 7 meses para enterrarlos y dejar limpio el país. Qué cosa tan terrible, hermanos, esto que va a suceder. En el Apocalipsis encontramos nosotros en el capítulo 6 también, en el cuarto caballo del Apocalipsis, el caballo amarillo también dice, se le da potestad para que mate a la cuarta parte de la tierra. Imagínense ustedes solamente que la tierra aproximadamente tiene 8.000 millones de habitantes y la cuarta parte pueden ser 2.000 millones de personas muertas. Eso es una catástrofe mundial de grandes proporciones. La gran tribulación se avecina, hermanos. La gran tribulación va a empezar. Cristo viene pronto, y tan pronto llegue Él y levante a su pueblo y levante a su iglesia, se hará manifiesto el anticristo, el líder, el dictador que va a tomar el mundo entero bajo su poder. Durante 7 años, así dice la palabra. 3 años y medio que van a ser de paz y seguridad, pero 3 años y medio
donde va a haber una tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Ahora, la Biblia dice también que esto que estamos viviendo es principio de dolores, porque el tiempo aún no ha llegado. El tiempo no ha llegado. Pero lo que estamos oyendo son señales, y esta señal de oiréis rumores de guerras y guerras es una de las señales que nosotros tenemos que poner atención, porque Cristo viene pronto. Aunque no tengamos nosotros que presenciar una guerra de estas magnitudes, hermanos, es evidente que en estos postreros días el enemigo está provocando caos, está provocando pánico, terror, angustia en la población mundial, porque a eso vino. Él quiere destruir y matar porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo al diablo, y por eso él está haciendo todo lo que está haciendo actualmente. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sin embargo, sabemos claramente también que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y que tenemos puesta nuestra esperanza en Él, de quien esperamos su pronta venida. Colosenses 2:15 dice la palabra que desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Versión Dios habla hoy. Cristo venció a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Apocalipsis 22:20, que es el versículo que quiero dejarles para reflexión en esta mañana a todos ustedes, hermanos, amigos que me están escuchando, me están oyendo, el que da testimonio de estas cosas dice, Apocalipsis 22:20, ciertamente, ciertamente, de verdad, no es mentira, es algo cierto, real, contundente, inminente, es para ahora, es para allá. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre, glorifícate, Señor, en esta hora. Yo te bendigo, bendigo tu nombre, bendigo tu palabra. Y te pido, Señor, que a través de esta palabra, oh Dios, traigas consuelo a aquel que está angustiado. Traigas paz a su corazón. Y levantes en nosotros ese deseo de orar, de clamar por las naciones de la tierra. Levanta en nosotros ese amor y también ese deseo de que las naciones te conozcan, Señor, para que podamos predicar, que podamos expandir tu evangelio y tu palabra en estos tiempos finales, porque tu palabra dice que será conocido este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Señor, ayúdanos. Pon tu mano sobre cada uno de tus hijos, de tus siervos, de todos los que estamos cada día en tu presencia. Señor, que sintamos el dolor por los perdidos, que amemos a los perdidos, los que no te conocen, Señor, para que ellos lleguen al conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.